Capítulo 501. Stiller era un italiano que había estado haciendo negocios en Inglaterra durante muchos años, pero sus antepasados eran originarios de Bourges, Francia, y siempre había anhelado regresar a Bourges, encarnando el espíritu por excelencia de una persona francesa. Bailey, un amigo íntimo de muchos años, reconoció su excepcional perspicacia para los negocios y sugirió confiarle la tarea de competir por el proyecto de las farolas de gas de Londres. El alcalde Herbert levantó su copa con una sonrisa, señalando: hablaré con el señor Morant sobre la adjudicación del contrato a su empresa lo antes posible. Eso sería muy apreciado. Tras concluir el salón, Stiller informó a su criado en el carruaje sobre los acontecimientos del día, quien inmediatamente lo elogió. Ha tenido un desempeño excepcional, señor Stiller. Ya hemos tomado la delantera entre todas las compañías británicas en el Ayuntamiento de Londres. A continuación, será el momento de realizar tu demostración en vivo. Este criado no era otro que el responsable principal del proyecto de lámpara de gas, el capitán Delonby de la Oficina de Inteligencia francesa. Stiller afirmó con seguridad: no se preocupe, he hecho suficientes preparativos. Su innovador estilo de presentación sin duda convencerá a los parlamentarios. Delonby se rió y agitó la mano con desdén. No sé nada sobre presentaciones. Las inventó un pez gordo. El pez gordo al que se refería era, naturalmente, Su Alteza Real el Príncipe Heredero. Joseph sabía que para asegurar la totalidad del proyecto de alumbrado público de gas de Londres, el soborno por sí solo no era suficiente. Dado el vasto alcance del proyecto, era necesario demostrar una capacidad abrumadora para silenciar a todos los críticos. Por lo tanto, encargó a la Lightning Company que organizara una presentación comercial que habría sido imposible en el siglo XVIII. 3 días después, el barón Morant, miembro de la Cámara Alta británica, acompañado de numerosos diputados y de numerosos expertos y académicos, caminó sobre una alfombra roja, conducido con gran cordialidad por Stiller, hasta las puertas de la Lightning Coal Company. Al entrar, Morant se quedó atónito. Ante él se alzaba una roca de más de una persona de altura, con un lado cincelado y plano, con una inscripción con elegantes letras romanas. Cultura corporativa de Lightning Coal Company. Sueña sin límites, sigue explorando, crea milagros. Impulsados por la innovación, abriendo constantemente nuevos caminos, encendiendo la llama de la tecnología con la chispa de la innovación. Perseguir la excelencia, prestar atención a cada detalle, forjar productos de clase mundial que superen las expectativas del cliente. Esforzarse con determinación, sin dejarse intimidar por las dificultades, con una creencia y un esfuerzo inquebrantables, conviértase en la empresa más destacada. Estos clichés que en el siglo XXI apenas llamaban la atención ahora parecían increíblemente sofisticados y eran vistos como lemas sorprendentemente inspiradores y conceptos progresistas por Morant y otros, silenciándolos por completo. Morant hizo un gesto a los sirvientes para que proporcionaran fundas para zapatos a los parlamentarios, y dijo en tono de disculpa: por favor, perdónenos, caballeros, pero la empresa almacena instrumentos extremadamente delicados y debemos evitar que el polvo interfiera, por eso las fundas para zapatos son necesarias. En el interior, la empresa estaba impecable, las paredes adornadas con diversos documentos y gráficos, mientras más de 300 empleados se movían de un lado a otro al grito de eficiencia. Mantengan siempre la eficiencia. David, necesito los datos en 3 minutos. La precisión se puede mejorar aún más. Solo quiero los mejores productos. Los diputados visitantes quedaron completamente desconcertados ante estas exclamaciones. Stiller los condujo a un salón muy espacioso, donde en el centro se encontraba un barril de hierro cilíndrico, tan alto como 2 hombres, con un brillo metálico, conectado a una multitud de tubos y medidores. Antes de que Morant pudiera preguntar, Stiller comenzó a explicar en voz alta. Damas y caballeros, miren, este es el último aparato de destilación de carbón de nuestra compañía. Por supuesto, es solo el prototipo. El que se usa para la producción real es mucho más grande. Stiller dio una señal a su asistente, quien inmediatamente ordenó a los trabajadores colocar carbón en el barril de hierro y luego encendió un fuego en el horno que estaba debajo. Pronto, un humo amarillo claro comenzó a salir del tubo de vidrio ubicado en la parte superior del barril. Nuestra máquina es un 20% más eficiente que la que usan los franceses en París, dijo Stiller, señalando un gran tablero de madera lleno de datos comparativos.
Miren, desde la temperatura del horno hasta la velocidad de destilación y el consumo de materia prima, nuestra tecnología es líder en todos los aspectos. Este carbón se someterá a destilación en seco aquí, liberando grandes volúmenes de gas que viajarán por estas tuberías hasta 18 dispositivos de filtrado y descomposición. Ah, justo aquí. Su discurso fue ferviente, lleno de pasión, y abundó en tecnicismos como si fuera gratuito. No solo Morant y los demás parlamentarios, sino incluso los académicos que los acompañaban, quedaron atónitos, pero no se atrevieron a objetar. Al fin y al cabo, se trataba de tecnología de vanguardia, y era normal no entenderla. Incluso si hacían preguntas, Stiller tenía una forma de manejarlas. Enterrarlas en términos y datos aún más técnicos hasta que dejaran de hablar. Por supuesto, este llamado prototipo de aparato de destilación de carbón era solo un modelo hecho con láminas de hierro, muy alejado de cualquier técnica real de destilación de carbón que pudiera utilizarse. Sin embargo, tras una meticulosa artesanía y una apariencia refinada, impregnada de tecnología, y capaz de demostrarse con fuego, resultó ser perfecto para causar una gran impresión. Su costo real fue de apenas menos de 1000 francos. Stiller ordenó a sus asistentes que distribuyeran folletos promocionales bellamente impresos a los visitantes. Nuestra empresa ha invertido 30.000 libras esterlinas en el desarrollo de esta tecnología. Este folleto demuestra claramente que todos los resultados son líderes mundiales. Pasemos ahora a otra tecnología de vanguardia de nuestra empresa, la trituradora de carbón. Después de inspeccionar el modelo de trituradora de carbón, los visitantes vieron modelos de lavadoras, luego separadores. Con una gruesa pila de folletos promocionales en la mano, los parlamentarios solo podían maravillarse ante la vanguardia de la tecnología. Estaban convencidos de que esta empresa era la más avanzada en tecnología y producía los mejores productos de toda Europa. Morant ya lo había decidido. Adjudicar el proyecto de alumbrado público de gas de Londres a Lightning Coal Company seguramente daría como resultado un paisaje urbano más exquisito y glorioso que el de París. Y él, liderando este proyecto, obtendría inmensos dividendos políticos, pensando ya en el eslogan: el padre de las farolas de Londres. Incluso aspirar al cargo de primer ministro no estaba descartado. Capítulo 502. Después de que los congresistas británicos se marcharon, el departamento de I+D de Lightning Coal Company cesó inmediatamente su actividad y los técnicos comenzaron a charlar o a tomar té. Estas 30 personas aproximadamente habían sido enviadas por la Oficina de Inteligencia francesa, habiendo memorizado una gran cantidad de jerga técnica para impresionar a los espectadores. Los trabajadores restantes eran trabajadores temporales contratados localmente que normalmente limpiaban máquinas y movían documentos. Solo tenían que parecer ocupados. Unos días después, el señor Morant, meneando la cabeza, salió de los talleres de la Andrew Chemical Company en Londres, murmurando en voz baja: ni siquiera con cubrezapatos, estas máquinas no pueden ser lo suficientemente precisas. El gerente de la empresa, con una sonrisa aduladora en el rostro, lo acompañó hasta la puerta y le preguntó con atención: varón, el equipo de destilación de nuestra empresa estará listo para usarse a finales de año. Esperamos que nos permita encargarnos del proyecto de producción de gas. De repente, Morant recordó su visita a Lightning Company y dijo con indiferencia: su empresa ni siquiera puede lograr tamaños de partículas consistentes, y mucho menos exigir a los empleados que comprendan la lógica subyacente y formen un circuito cerrado. No creo que sea apto para este proyecto. ¿Qué? ¿Tamaños de partículas, qué? El gerente estaba completamente desconcertado. Morant mantuvo la cabeza en alto con una sonrisa satisfecha. Estos son elementos esenciales para una empresa exitosa. Te sugiero que aprendas una o dos cosas. Al entrar en su carruaje, miró la puerta moteada de la compañía Andrew y no pudo evitar sacudir la cabeza. Durante este periodo, inspeccionó a todas las empresas interesadas en el proyecto de alumbrado público a gas y, al final, solo Lightning Coal destacó. Decidió adjudicarles el contrato. Incluso sintió que incluso sin las 10.000 libras esterlinas que le ofrecía Lightning, todavía los elegiría para la empresa de alumbrado público a gas. En las dos discusiones posteriores sobre el proyecto de alumbrado público a gas en el Congreso, Morant y su facción apoyaron firmemente a Lightning Coal para supervisar todo el proyecto. Sin embargo, siempre hubo fuerzas diferentes dentro del Congreso. Cuando algunos congresistas proponían otras ideas, él les arrojaba el material promocional de Lightning sobre sus escritorios.
Después de eso, su oposición se desvaneció. Según los exquisitos folletos, Lightning estaba al menos una década por delante de sus competidores. El 3 de agosto, el Ayuntamiento de Londres firmó un contrato con la hasta entonces desconocida Lightning Coal Company para la construcción de alumbrado público de gas en Londres, con una duración del proyecto de 1 año y 2 meses, por un importe total de 260.000 libras esterlinas. Sí, Joseph le había ordenado a Stiller que redujera la oferta de 260.000 para asegurarse de superar a todos los competidores. No tenía intención de seguir adelante. Ni siquiera una reducción a 200.000 le molestaría. Pero a ese precio, no dejaba margen de beneficio para otras empresas. 3 días después de firmar el contrato, en un club del sur de París, más de una docena de propietarios de fábricas y gerentes de empresas de Londres se reunieron en una espaciosa sala de música, susurrando. Pensé que era solo nuestra empresa, ¿quién sabía que había invitado a todos? ¿Qué pretende? ¿Humillarnos? Tal vez Lightning se apoderó de nuestro negocio y quiere enmendarlo. SHH, ahí viene. Las puertas de la sala de música se abrieron y Stiller entró con una sonrisa, saludando a cada persona antes de subir al escenario y proclamar en voz alta. Creo que todos saben que nuestro Lightning Coal acaba de encargarse del proyecto de alumbrado público a gas de Londres. Una voz respondió fríamente. No nos invitaste aquí solo para presumir, ¿verdad? Oh, no lo entiendes. Stiller hizo un gesto con la mano, hablando con seriedad. Nuestra empresa planea expandirse en Londres, y no podemos hacerlo sin negociar con todos aquí. El grupo sentado observaba en silencio. Todos participaban en el concurso para el proyecto de alumbrado público a gas y, desde luego, no estaban contentos con perder el negocio. Stiller continuó. Por eso, quiero compartir los beneficios con todos ustedes, para asegurarme de que ustedes también obtengan ganancias. Al oír esto, todos quedaron un tanto sorprendidos. Alguien preguntó, ¿qué piensas hacer? Subcontratar, dijo Stiller con una sonrisa, verá, con un proyecto tan grande, hay muchas áreas en las que nuestra empresa no es experta, como la fabricación de tuberías de gas, la excavación y el relleno. Incluso necesitaríamos comprar maquinaria nueva para producir las carcasas de las lámparas de gas. Entonces, me gustaría encargarte estas tareas. No te preocupes, no te rebajaremos el precio. De esta manera, todos compartimos los beneficios y espero que sigan apoyando a Lightning Coal en el futuro. El grupo estaba encantado, sin esperar que el negocio robado les fuera devuelto. Con entusiasmo, ofrecieron. Señor Stiller, nuestra empresa puede producir carcasas para farolas de gas. Según el plan, Londres necesita 20.000 farolas, ¿podría? Nuestra empresa Sawyer Rivage cuenta con excavadoras de la más alta calidad, capaces de instalar tuberías a un coste muy bajo. Si necesita fabricar tuberías de gas, nuestra empresa puede ayudarle. ¿Seguro que conoce nuestros productos? ¿Y nosotros? Stiller hizo un gesto de calma y sonrió. Muy bien, Lightning Coal es bastante sincero y sin duda subcontratará todo lo que pueda a todos ustedes. Inmediatamente confirmó sus intenciones de subcontratación con varias empresas y luego regresó al escenario, aclarando su garganta. Sin embargo, todos deben saber que este proyecto implica una suma importante y no sabemos cuándo llegará el pago inicial del ayuntamiento, así que, por el momento, las tareas subcontratadas requerirán una inversión inicial por su parte. Todos intercambiaron miradas y todos estuvieron de acuerdo en que podían aceptar. Aunque ninguna empresa disfruta de los pagos por adelantado, esto ya había sucedido en el pasado. Y dado que el proyecto de alumbrado público a gas es tan grande, perderlo por reticencia a adelantar el pago significaría una gran pérdida. Durante la semana siguiente, Lightning Coal firmó contratos de subcontratación con numerosas empresas británicas. Desde la excavación de calles hasta la construcción de depósitos de carbón, desde la producción de carcasas para retortas de gas hasta cubiertas para farolas. Casi nadie fue rechazado. Si cualquier empresa revisara los contratos guardados en la caja fuerte de Stiller en este momento, descubriría que más de la mitad del proyecto de alumbrado público a gas ya estaba subcontratado, pero todos los vínculos que conectaban las distintas partes seguían en manos de Lightning Coal. Joseph no solo quería retrasar el proyecto de alumbrado público de gas de Londres, sino también obstaculizar a las capaces empresas británicas, impidiendo que el Ayuntamiento de Londres se diera cuenta de la farsa, reduciendo sus pérdidas y destinando rápidamente fondos para establecer una nueva operación. Mysore.
En el gran salón del palacio de Seringapatam, el sultán Tipú observó en silencio cómo Sir Sidney, el negociador británico, dirigía una mirada al canciller de Hyderabad, antes de declarar de repente: Vijayanagara puede separarse de Mysore, pero debe pertenecer a Hyderabad. Vijayanagara, ya ocupada por el ejército británico, era sin duda invencible. Siguiendo las instrucciones del marqués de Lafayette, intentó cortejar a los Maratha y a Hyderabad, los súbditos británicos. Capítulo 503. Esto es absolutamente imposible, exclamó de inmediato el gobernador general de la India, Cornwallis. Vijayanagara ahora pertenece a la Compañía de las Indias Orientales. Inglaterra había gastado una enorme cantidad en esta guerra, habiendo ocupado solamente la mitad noroeste de dos provincias de Mysore, y el comercio a lo largo de la costa occidental de la India había estado estancado durante más de medio año. Ya estaban perdidos. ¿Cómo podrían renunciar a su botín de guerra? El sultán Tipú lo ignoró y miró al canciller de Hyderabad, Abu Sam. ¿Vas a quedarte viendo cómo la gente de Vijayanagara es gobernada por paganos? Hyderabad y Mysore eran ambas islámicas y décadas atrás incluso habían formado una alianza. Abu Sam también sabía que el sultán Tipú intentaba separarlo de Inglaterra, pero Hyderabad había perdido más de 30.000 soldados ingleses en esta guerra. Era justo que recibieran a Vijayanagara como compensación. Tosió levemente y con cautela le dijo a Sir Sidney: Señor, si pudiera confiarnos la gestión de Vijayanagara, podríamos aumentar los impuestos en un 30%. Su opinión no es necesaria aquí, lo interrumpió Sir Sidney bruscamente, golpeando la mesa con los dedos. Vijayanagara no entra en el ámbito de negociación. El sultán Tipú se puso de pie inmediatamente y dijo: si ese es el caso, entonces nos encontraremos en el campo de batalla. En realidad, al decir esto, su corazón no estaba del todo tranquilo. El ejército británico tenía una ventaja absoluta en el campo de batalla, con Seringapatam en grave peligro. Sin embargo, creía firmemente en las palabras del marqués de Lafayette, que los británicos se retirarían definitivamente antes del fin de la temporada de monzones. Por lo tanto, en las negociaciones, tuvo que mostrarse valiente. Una mirada de impotencia apareció en los ojos de Sir Sidney. La fuerza expedicionaria británica tenía menos de medio mes de suministros y tenía que retirarse a Karnataka lo antes posible. De lo contrario, su retirada podría convertirse en una derrota. Después de algunas negociaciones, Sir Sidney finalmente aceptó permitir que Hyderabad administrara el área al norte de Bellary y permitió que la gente de otras áreas de Vijayanagara se mudara a Hyderabad. Abu Sam intercambió una mirada de agradecimiento con el sultán Tipú. El resentimiento hacia los británicos se hizo cada vez más profundo. Entonces Sir Sidney y el sultán Tipú comenzaron a discutir el asunto de Carnatic. Según el tratado secreto entre Inglaterra y Francia, Carnatic Oriental de Mysore rompería su alianza con Inglaterra y permanecería neutral. En esta guerra de Mysore, la fuerza principal del ejército británico se concentró en el noroeste y no brindó casi ninguna ayuda a Carnatic, que fue derrotada por Mysore. Si no hubiera sido porque el sultán Tipú siguió el consejo de Joseph de contraer sus fuerzas para la defensa, es probable que toda la zona sur de Carnatic hubiera sido imposible de defender. Por lo tanto, Carnatic no tenía objeciones a terminar la alianza. ¿De qué sirve un aliado que solo manda y recauda impuestos, pero no puede proteger a sus amigos? Después de que las tres partes resolvieron el asunto del estatus de Carnatic, el sultán Tipú le dijo al negociador de Carnatic: no debería haber habido una guerra entre Mysore y Carnatic. Su mirada se dirigió hacia Cornwallis y Sir Sidney, casi diciendo: todo fue instigado por los británicos, y luego continuó: por lo tanto, estoy dispuesto a devolverles Tiruchirappalli. Tiruchirappalli era una provincia en la parte sur de Carnatic y había sido ocupada por Mysore poco después de que comenzara la guerra. Según el consejo del pueblo francés, que Mysore gobernara aquí requeriría un gran esfuerzo, y Carnatic lo resentiría. Sería mejor devolverlo y ganarse su gratitud. El último bastión de Francia en la península india, Puducherry, estaba junto a Carnatic. Si esta última se mostraba complaciente, Mysore podría establecer contacto secreto con Francia. El diplomático de Carnatic claramente no esperaba recuperar el territorio perdido e inmediatamente se inclinó emocionado ante el sultán Tipú. En nombre de su majestad el rey, le extiendo mi más sincero agradecimiento. Después de varios días de negociaciones, el 2 de octubre Inglaterra y Mysore firmaron el acuerdo de tregua.
Mysore, a pesar de haber perdido casi el equivalente a 3 provincias del territorio, no había sufrido daños fundamentales. Históricamente, incluso después de perder la mitad de su territorio, incluidos Seringapatam y Bangalore, el sultán Tipú todavía se atrevió a luchar en la Cuarta Guerra de Mysore contra Inglaterra. Con las fuerzas que le quedaban, si encontrara la oportunidad, ¿cómo no podría vengarse de Inglaterra? Del lado de Inglaterra, parecía que habían ganado contra Mysore, obtenido algunas tierras y mantenido su estatus hegemónico en la península india, pero habían invertido importantes fondos militares y no habían obtenido ninguna indemnización. Además, la razón por la que Inglaterra inició la guerra fue la anexión de Travancore por parte de Mysore, pero ahora, con la tregua, nadie volvía a mencionar Travancore. Los británicos podían fingir que lo olvidaban, pero todos los estados indios lo habían presenciado. El hegemón siguió siendo el hegemón, pero había perdido su antiguo brillo. Fuera de París. Un grupo de más de 10 líderes de la Asociación de Recaudadores de Impuestos, rodeados de sirvientes y perros, cabalgaban alegremente hacia el terreno de caza del señor Fould. El señor Ope dijo con una sonrisa a los que estaban a su lado. Probablemente puedan imaginar la expresión de desesperación en el rostro del señor Charles cuando dijo: por razones de negocios, el préstamo mencionado anteriormente podría no ser otorgado. Un hombre de mediana edad, a la izquierda, tenía una expresión de suficiencia. Solo quedan 2 meses de este año, ¿cómo va a conseguir nuestro ministro de Finanzas 200 millones de francos? Otro hombre se rió. Pronto, varios departamentos gubernamentales, así como los gobernadores, le pedirán la financiación del próximo año, y entonces experimentará una verdadera desesperación infernal. El hombre de mediana edad miró al señor Ope y le dijo: señor Ope, entonces necesitamos acelerar la negociación del impuesto. No, al contrario, dijo el señor Ope mirando hacia las lejanas vallas del terreno de caza. Ya casi llegamos. Es Brian el que tiene prisa. Podemos permitirnos que el vizconde Bertrand se enferme o algo así. A mediados de noviembre, Brian probablemente ni siquiera estará de humor para negociar, y podríamos firmar el acuerdo por la misma cantidad que el año pasado. Zankevich espoleó a su caballo y dijo en voz alta: no veo ninguna diferencia entre el ministro de Hacienda y esa pobre gente que pide préstamos con intereses altos. Mientras mantengamos el control, todos vendrán a mendigar, y nosotros les dictaremos las condiciones, ¿no? Tienes toda la razón. Mientras el grupo pasaba la cerca de madera del coto de caza y comenzaba a dar instrucciones a los sirvientes para que montaran un campamento temporal, enviando cuadrillas con perros a buscar presas, el señor Fould y el señor Ope charlaban sobre la caza de otoño cuando un carruaje se acercó rápidamente. Debido al terreno irregular del bosque, el carruaje se sacudía ocasionalmente. Poco después, el carruaje se detuvo y un hombre alto, de unos 40 años, bajó de un salto. Al ver la apariencia del hombre, el señor Fould frunció ligeramente el ceño. ¿Vizconde Bertrand? El vizconde Bertrand, representante negociador de la Asociación de Agricultores Fiscales, se acercó rápidamente al señor Fould, sin aliento. Señor Fould, ha ocurrido un incidente, el asistente del ministro de Hacienda me acaba de informar que las negociaciones fiscales se han cancelado oficialmente. Capítulo 504. Ford se sorprendió al escuchar la noticia. ¿Se ha vuelto loco Brian? ¿De verdad pretende provocar un cierre del gobierno? Ope frunció el ceño levemente y levantó la mano para interrumpirlo. Por favor, cálmate, Brian probablemente esté fanfarroneando. A menudo vemos este comportamiento en comerciantes que realmente quieren comprar, pero fingen irse para bajar el precio. ¿Pero qué pasaría si Brian realmente recibiera 200 millones de francos? Preguntó Charles con nerviosismo. ¿Qué haríamos entonces? Los activos de estos magnates financieros no podían simplemente residir en cuentas, pues muchos de ellos eran gestionados para otros inversores bajo acuerdos a largo plazo. Eso significaba que tenían que pagar intereses a otros constantemente. Si no podían generar más ganancias con ese dinero, perderían mucho. Zankevich dijo con desdén: el gobierno no puede recaudar tanto dinero. Apuesto a que en no más de 10 días, Brian volverá con nosotros a mendigar. ¿Pero qué pasaría si el gobierno realmente eliminara el sistema de recaudación de impuestos? Debemos estar preparados. Ope reflexionó un momento y luego asintió. Tienes razón. Debemos estar preparados con antelación. La verdadera cuestión ahora es si el gobierno ha recaudado suficientes fondos para mantener sus operaciones. Ford respondió de inmediato.
Esa suma tan grande de dinero debe estar guardada en un banco. Con los contactos de la asociación, no es imposible averiguarlo. Los recaudadores de impuestos eran una inversión muy popular en Francia. Por lo tanto, sus miembros abarcaban desde la familia real hasta terratenientes comunes. Incluso académicos como Lavoisier habían invertido cientos de miles de levas para recaudar impuestos sobre el tabaco en ciertas regiones. Así, el alcance de la Asociación de Recaudadores de Impuestos podía extenderse a todos los ámbitos de la sociedad francesa. Al fin y al cabo, cuando se trataba de sus intereses, si era necesario, todos los recaudadores de impuestos estaban dispuestos a proporcionar información a la asociación, de ahí la confianza de Gir. Ope asintió. Entonces depende de ti. Asegúrate de averiguar rápidamente cuánto dinero tiene Brian. En el terreno de caza, la noticia reunió a todos los magnates financieros, que discutían en un alboroto la negociación de los impuestos, ya no estaban de humor para cazar y dejaron que los sirvientes anduvieran corriendo con los perros. Ayuntamiento de Londres. El alcalde de Londres, Herbert, miró con tristeza al gerente de la mina de Lightning Coal, molesto. Han pasado 2 meses enteros ya, y aparte del almacenamiento de carbón y el edificio de oficinas, no ha habido ningún progreso en la instalación del equipo vital. Fue directamente responsable del proyecto de farolas de gas de carbón de Londres, lo que afectó enormemente sus perspectivas profesionales, por lo que cada pocos días necesitaba comprobar el progreso del proyecto. Pero habían pasado 2 meses y lo único que se podía ver eran grandes fosas cavadas a lo largo de las calles de París para tender tuberías y aquellos edificios inútiles de la destilería de gas. Stiller parecía preocupado y finalmente balbuceó. Señor alcalde, la construcción de las retortas de destilación seca comenzó el mes pasado. Pero no he visto nada. El problema realmente está en los técnicos, dijo Stiller encogiéndose de hombros. Nuestro técnico jefe, el señor Anes, se fugó con la hermana de su esposa a principios de este mes, llevándose todas sus pertenencias. Escuché que invirtió en una compañía naviera y fracasó, debiendo varios miles de libras esterlinas. Para evitar deudas, huyó a Estados Unidos, y algunos dicen que a Brasil. No estoy seguro de los detalles. Anteriormente, Anes era responsable de todos los detalles técnicos de las retortas de destilación en seco. Su marcha afectó inevitablemente el progreso del proyecto. No esperó a que Herbert se enfadara antes de añadir rápidamente. Pero no te preocupes, todavía tenemos los planos técnicos. Una vez que los demás técnicos de la empresa se familiaricen con ellos, la construcción podrá comenzar de inmediato. Herbert respiró hondo y dijo, no quiero ver más retrasos en el cronograma, de lo contrario, tendré que deducir la multa de su empresa según el contrato. Sí, señor. Haré todo lo posible para volver al horario previsto. Stiller dijo palabras más amables y luego se fue. Una vez que regresó a su oficina, simplemente le pidió a su sirviente que le preparara una taza de té y luego hojeó tranquilamente el periódico. Sí, su tarea era retrasar el proyecto. Era solo el principio. El capitán Delaunay ya había preparado un gran número de excusas para él, empezando por el técnico jefe que huía debido a las deudas. El siguiente paso sería excavar un cuerpo en el lugar de construcción de la empresa, pero la policía ya estaba sobornada y solo inspeccionar la escena repetidamente tomaría medio mes, y el propio Stiller se convertiría en sospechoso, interrogado por la policía durante un mes antes de demostrar su inocencia. Luego, varios técnicos se aventuraron a nadar en el río Támesis en invierno, pero finalmente desaparecieron. La compañía organizó una búsqueda a gran escala a lo largo del río y se mantuvo ocupada durante un mes sin sorpresas. Más tarde, la esposa de Anes descubriría que su marido se había escapado a casa para conseguir la escritura y, en un ataque de ira, intentó quemarlo vivo, pero en lugar de eso prendió fuego al depósito de carbón. En resumen, Lightning Coal se vería plagado de diversas desgracias durante el año siguiente, acaparando titulares casi constantemente. En tal situación, incluso si el ayuntamiento tuviera quejas importantes, le resultaría difícil expresarlas. Por supuesto, las sanciones por retrasar el proyecto estaban definidas, y según el contrato firmado con el Ayuntamiento de Londres, las sanciones eran extremadamente altas. ¿Pero a Stiller le importaron las sanciones? En absoluto. Podrían deducirse de los fondos del proyecto. 260.000 libras esterlinas serían suficientes. Incluso alegaría problemas de flujo de caja como motivo para solicitar que las multas no se deduzcan de los pagos iniciales.
Entretanto, como Lightning Company no había cometido ninguna infracción grave, como capacidad técnica insuficiente o retraso malicioso del proyecto, el Ayuntamiento de Londres no podía cancelar el contrato sin tener que pagar una multa de 120.000 libras esterlinas. E incluso si el ayuntamiento considerara reducir sus pérdidas, los subcontratistas harían todo lo posible para que lo reconsiderara. Habían adelantado una gran cantidad de fondos, y Lightning Company aún no los había liquidado. Suburbio del sur de París. Ford miró solemnemente a los magnates de los recaudadores de impuestos que tenía delante y dijo en voz baja: he pedido a alguien que lo compruebe y la situación podría ser un poco complicada. Alguien inmediatamente preguntó con ansiedad: ¿qué pasó? Mi amigo del banco vio personalmente que, en los últimos 3 meses, se han transferido de forma constante más de 100 millones de francos a las cuentas financieras del gobierno. Además, continúa a un ritmo de 10 millones de francos semanales. A este ritmo, a principios de diciembre, alcanzará los 200 millones de francos. Todos quedaron sorprendidos. ¿De dónde sacó Brian el dinero? ¿Es correcta la información? ¿Podría ser? Ford meneó la cabeza con desaliento. Varios amigos míos del Banco de la Reserva de Francia lo han verificado de forma independiente. Las cuentas están claras. Además, muchas provincias también han recibido financiación. Capítulo 505. La sala quedó en silencio durante varios segundos antes de que Charles mirara a Ford y dijera: parece que el gobierno está decidido a abolir por la fuerza el sistema de recaudación de impuestos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si el gobierno francés realmente lograra recaudar 200 millones de francos, podría sostener sus gastos financieros durante medio año. Durante este periodo, los impuestos seguirían fluyendo, creando así un círculo virtuoso. En tal caso, el gobierno ya no tendría que atender a la Asociación de Recaudadores de Impuestos, y la reforma fiscal podría completarse con un solo decreto del gabinete. Un anciano sentado en el lado izquierdo de la mesa meneó la cabeza y murmuró en voz baja: con una reforma tan importante en marcha por el gobierno francés, incluso con 200 millones de francos, la situación financiera seguirá siendo bastante difícil. Quizás deberíamos negociar con Brian lo antes posible y ofrecerle un préstamo, a cambio de tasas de interés más altas. No podemos rendirnos así como así. El señor Ope alzó la voz de inmediato, mirando a todos a su alrededor. Prestarle al gobierno nos reportaría, como mucho, un interés ligeramente superior al de los bonos del Estado. ¿Están dispuestos a conformarse con semejantes nimiedades? Todos los magnates de las haciendas fiscales mostraron signos de descontento. Aunque las ganancias oficiales de la recaudación de impuestos solo oscilaban entre el 16% y el 20%, en realidad, ofrecían numerosos beneficios ocultos. Por ejemplo, aprovechar la conveniencia de recaudar impuestos sobre el tabaco y la sal para traficar cigarrillos falsificados y sal de baja calidad, y aprovechar las diferencias en las tasas impositivas interprovinciales para controlar el comercio, entre otras cosas. Con estos ingresos incluidos, su retorno de la inversión podría superar el 25%. Si tuvieran que reducir su rendimiento a un mero porcentaje de un solo dígito, sería más insoportable que tener que matar a toda su familia. El barón Morrel apretó los dientes y dijo: maldito sea el gobierno francés, este negocio ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Si me impiden recaudar impuestos, prefiero invertir mi dinero en Inglaterra. He oído que el proyecto de farolas de gas de Londres genera un 15% de rentabilidad. Sus palabras inmediatamente provocaron una ola de acuerdo. Está bien, también trasladaré mi negocio fuera de Francia. Tenemos que permanecer unidos y no someternos al gobierno francés. La bolsa holandesa tampoco está mal, tengo ganas de probarla allí. El señor Ope levantó la mano para pedir silencio, como para dar por concluido el asunto. Que el vizconde Bertrand lo intente de nuevo, ofreciendo aumentar el impuesto a 540 millones de francos. Si eso no funciona, cambiaremos de país. Estos magnates financieros nunca tuvieron una patria. Simplemente se alimentaron de diferentes naciones. Controlar los recursos económicos vitales de un país significaba riqueza y prosperidad perpetuas. Por ejemplo, los Wallenberg, que controlaban Suecia, y las familias sajonas de las regiones orientales del Imperio Otomano se encuentran entre los líderes de sus filas. Esto también incluye a los que llegaron después, como los Rothschild y los Morgan. En ese momento, Fanckevich se puso de pie y dijo con desdén:
Después de todo esto, simplemente estás admitiendo que no tienes forma de tratar con el gobierno y te estás preparando para huir. Al ver que todos lo miraban, de inmediato mostró una mirada feroz. Tenemos una enorme cantidad de capital, relaciones y métodos. ¿Por qué no hacer que quienes se atrevan a desafiarnos vivan con miedo? Sin duda podemos darle al gobierno francés una muestra de nuestro poder. Una mirada astuta brilló en los ojos de Morrel mientras decía en voz alta. Tienes razón, necesitamos demostrar nuestro poder. Tienes la mejor manera de hacerlo. Todos contamos contigo. Fankelitsch respondió con arrogancia. HMPH, solo espera y verás. Al acercarse el final de la reunión, Godemir, banquero del Banco de Inglaterra, dudó un momento antes de mirar finalmente al señor Ope y sugerir con cautela. Señor Ope, la verdad es que poseemos un arma muy poderosa que podría, al menos, asegurarnos una parte de los ingresos fiscales del gobierno francés. Ah, ¿sí? ¿Qué será eso? Documentos fiscales. Con solo esas dos palabras, el señor Ope se sumió en una profunda reflexión y asintió lentamente. Tiene razón. El gobierno francés no ha recaudado impuestos por sí solo durante más de un siglo. Sin la información que les proporcionamos, ni siquiera podrían determinar cuánto cobrar a esos astutos comerciantes. Godemir asintió. También podríamos enseñarles mentiras a los dueños de fábricas y comerciantes. Por ejemplo, diciéndoles que declaren que han pagado impuestos trimestrales o semestrales, o que han llegado a acuerdos de reducción de impuestos con antiguos recaudadores de impuestos. Sin nuestros registros, los nuevos funcionarios fiscales se verán envueltos en interminables disputas y debates. Incluso si recaudan impuestos con fuerza, provocarán la ira de los contribuyentes. Los ojos del señor Ope se iluminaron. Cuando la oficina de Hacienda está sumida en el caos, podemos negociar con ellos. Como condición para ayudar a la oficina a restablecer el orden, exigimos una parte de los ingresos fiscales o el derecho a recaudar ciertos impuestos. Al ver que su idea era apoyada, Godemir rápidamente añadió. Ahora necesitamos que todos los recaudadores de impuestos reúnan los documentos fiscales para que la asociación los proteja de inmediato. Por otro lado, necesitamos preparar documentos preliminares o incluso incorrectos para despistar al gobierno francés. Eres un genio. Elogió el señor Ope, y luego miró a Ford y a los demás. Procedamos con eso. El método del señor Godemir nos permitirá mantener un nivel mínimo de ganancias para todos. Centro norte de Francia. Provincia de Orleans. El duque de Orleans había hecho de allí su base de operaciones, invirtiendo enormes fondos en su desarrollo, por lo que la agricultura y el comercio aquí estaban entre los mejores de las provincias francesas. El director de la Oficina de Impuestos de Nueva Orleans, Lemaire, había llegado con grandes esperanzas de sobresalir, pero en ese momento, miraba tensamente dos figuras ensangrentadas en la habitación. Los dos eran sus inspectores fiscales subordinados Vincent y el ayudante de Vincent. El médico ordenó a los sirvientes que subieran a los heridos a las camillas y, tras un examen superficial, comunicó la situación a la policía. El caballero más alto tiene el brazo izquierdo roto y el otro tiene heridas algo menos graves, aunque claramente han sido golpeados con un objeto contundente. La buena noticia es que ninguna de sus vidas corre peligro, pero ahora debo ir a ayudar en su tratamiento. Esos bastardos, dijo Lemaire apretando los dientes, mirando a sus subordinados inconscientes, se atrevieron a agredir a un funcionario. El policía que se encontraba cerca se volvió inmediatamente hacia él y le preguntó. Director, ¿tiene alguna pista sobre el agresor? Lemaire asintió. Recibimos una carta amenazante al tercer día en Orleans. Exigían que dimitiéramos inmediatamente o, de lo contrario, nos arrepentiríamos. En ese momento no lo tomamos en serio, pensando que era solo una broma. Pero anteayer, Francois y García, de nuestra oficina, fueron atacados por la espalda en la calle. Por suerte, había transeúntes cerca, así que sus heridas no fueron graves. Hoy, el señor Vincent fue la víctima. Mientras hablaba, un policía se acercó rápidamente y le entregó una nota arrugada a su superior. Esto fue encontrado en el bolsillo de la víctima. El oficial superior miró la nota, frunciendo el ceño mientras leía. Sal ahora, o la próxima vez no será solo un brazo. Fin del capítulo 505.